Yo necesito un Salvador que rescate mi alma y que me dé perdón. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad estaremos estudiando el Evangelio según Mateo. Y que me dé perdón. Esta vasija de barro en lo oscuro sufriendo estaba, y al cautiverio y atado por no descubrir la verdad. Aunque andaba yo procurando, pero el mal ahí siempre está. Este mal llamado pecado que me lleva a otro lado y que su paga tendrá. Evangelio según San Mateo. San Mateo 27. Hemos leído desde el versículo 15, ¿no? Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les preguntó Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. Respondiendo el gobernador, les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: ¡A Barrabás! Pilato les preguntó: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: ¡Sea crucificado! El gobernador les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: ¡Sea crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá a vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. En el pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Le desnudaron y le echaron encima un manto escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Le escupían, y tomando la caña le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Bueno, estábamos viendo cuando se hace el cambio, ¿no? Y acá algo importante, el corazón que estaba teniendo Pilato, ¿no? Cuando estaba Pilato preguntándole en la vez pasada cuando vimos: ¿por qué no te defiendes de esta gente que te acusa? ¿Por qué no justificas, no? Él permanecía en silencio. El versículo 14 decía: pero Yeshua no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Es algo muy increíble que una persona que está siendo acusada injustamente permanezca en silencio. Y esto hasta ahora podemos nosotros pensar, ¿no? Porque nuestra característica es totalmente lo contrario. No queremos nunca permanecer en silencio, ¿no? Siempre queremos nosotros justificarnos. Nuestro corazón siempre está para sacar la defensa, ¿no? Y eso es una de las cosas que tenemos que aprender aquí, ¿no? Si nosotros realmente somos seguidores de Yeshua, tenemos que aprender este punto. ¿Hasta dónde yo quiero siempre justificarme?
Siempre quiero hacer entender que estoy bien. Hasta donde yo creo que camino bien y hago bien las cosas. Y hasta donde tengo que callarme también. Cuando tengo que callarme. Muchas veces yo no me voy a callar porque tengo que decir la verdad. No voy a dejar que nadie me pisotee, famoso dicho, ¿no? Voy a decir, voy a reclamar, voy a hablar. Pero uno tiene que saber hasta dónde. Y eso podemos aprender acá de Yeshua. Y algo muy importante también, versículo 15. Ahora bien, el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Era una manera de motivar al pueblo, de hacer entender que nosotros no somos tan malos, nosotros somos personas que solamente queremos traerle la vida abundante. Según el pensamiento romano, ellos no le querían hacer entender al pueblo que ellos conquistaban, que ellos venían a conquistarle. Más bien, ellos venían como nosotros somos defensores. Ustedes saben cómo fue que Roma se introdujo en Judea. Primeramente ellos vinieron a liberarle de los griegos, ¿no? Los griegos sí son los que le oprimían y le maltrataban, inclusive les prohibían ejercer su religión a los judíos. Entonces por eso muchos saduceos, que en la antigüedad eran macabeos, acordaron con los romanos, hicieron trato y permitieron que los romanos vengan a poblar ese territorio y a ejercer dominio. Inclusive hicieron acuerdos políticos. Por eso es que Judea tenía su rey. ¿Quién era el rey de los judíos en ese tiempo? ¿A quién se le llamaba rey? Herodes. Entonces Herodes hizo un acuerdo con los romanos. Entonces ustedes van a administrar, van a tipo protegernos, entre comillas. Y nosotros vamos a reinar, vamos a administrar nuestro país, vamos a seguir nuestra religión, todo normal, con el único compromiso de que el pueblo tiene que pagar impuestos. Entonces es como que se establece un gobierno que va a hacer mejoras, que iba a hacer edificios. Eso es lo que hacía Roma, donde conquistaba. Pero eso era en la práctica, o sea, en la teoría, no en la práctica. En la práctica era así, pero en la teoría ellos oprimían a los israelitas, ¿no? Los maltrataban y muchas veces abusaban de ellos, ¿no? De los judíos. Entonces pero siempre trataban de demostrarle que ellos querían hacerlo mejor. Por eso cada fiesta, entonces ellos liberaban a un preso. ¿Y por qué? Porque precisamente esta fiesta que conmemoraba en Israel, en Judea, entre los judíos. ¿Qué fiesta es lo que estaban celebrando ellos? La fiesta de Pesa. ¿Y qué significa la fiesta de Pesa? Fiesta de la libertad. Y medio que no cuadra celebrar la libertad siendo esclavos, ¿no? Celebramos nuestra libertad hoy y somos esclavos. Fuimos libres en el pasado de los egipcios, ahora somos esclavos de los romanos. Pero inclusive los políticos o los líderes judíos mismos trataban de hacerle entender al pueblo, nosotros no somos esclavos. Solamente Roma es nuestro protector, ¿no? Porque Roma domina el mundo, entonces para que no nos ataquen los otros pueblos, ellos nos protegen. Así le hacían creer. Todo era una trampa. Bueno, esa era la manera que ellos hicieron. Bueno, justo Pilatos, recuerden que él se dio cuenta que Yeshua no era culpable, en él no hay culpa. Entonces intentó hacer una estrategia de elegir un preso que no es, porque los que estaban acusando en ese momento a Yeshua eran los fariseos, ¿no? los líderes religiosos. Entonces un líder, o sea, se puede decir un preso que no es del agrado de los religiosos, y mucho menos de los romanos, se llamaba Barrabás. ¿Qué significa Barrabás? Bar-Abas, ¿no? Bar-Abas. Quiere decir hijo del Padre. El hijo del Padre. Entonces, eligió a esta persona, ¿no? Para ponerle delante de la gente y dar la lección. Vamos a ver qué dice. Ahora bien, versículo 15. El día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso al que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Acá dice que era famoso. Y quiero ver algunos
textos para ver por qué era famoso, ¿no? Lucas 23, 18, fíjese qué era lo que le dio tanta fama a este famoso preso. Vamos a ver su fama. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Esa es la misma escena, ¿no? Y dice el versículo 19, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. ¿Qué es sedición? Él encabezaba grupos guerrilleros, era un guerrillero, tipo EPP, así, ¿no? Entonces para los romanos este tipo de persona era sí o sí reo de muerte. Este tipo de persona no tenía escapatoria, era la peor cosa que había. Este era verdaderamente un revolucionario. Así como muchos judíos le estaban acusando a Yeshua, este sí era un revolucionario, un sedicioso. Y él había matado a soldados romanos. Eso era un pecado imperdonable. Matar a un soldado romano era algo, ya sentencia de muerte directa. No había duda. Entonces, aparte, otra de las fechorías de Barrabás era que él robaba dinero. Pero ¿sabe a quién le robaba? ¿Ustedes saben a quién le robaba? A los fariseos, a los saduceos. Ellos hacían grupos y emboscaban hacia los saduceos cuando estaban llevando su dinero, su ofrenda, y le sacaban todo. Le robaban a los religiosos. Entonces, ¿ustedes creen que los religiosos lo van a querer a Barrabás? Nada que ver. Y los romanos, menos. Entonces era el preso más odiado, ¿no? Tanto por la clase religiosa como por la clase política. Entonces, ¿qué esperanza tenés vos en esta vida si los religiosos quieren que muera y los políticos quieren que muera? ¿Qué esperanza tenés? ¿Quién puede salvarte? Es el famoso. Y ahora, ¿quién podrá salvarme? O sea, la religión no va a ayudarte. Los religiosos que tienen poder no te van a ayudar. Y los políticos menos. Los políticos quieren que muera. Para César, el emperador, ¿quién era Barrabás? Era un enemigo número uno. Este tipo de personaje era digno de ser eliminado con toda su gente, con toda su familia, y que se queme su hueso y se haga desaparecer. Porque son este tipo de personas lo que motivaba a la gente a levantarse. Entonces, estamos viendo que esta persona no tenía esperanza alguna. Ninguna forma de que alguien pida por él para suéltenlo. No había ninguna forma. Pero acá va a ocurrir algo muy extraño. Entonces, cuando Poncio Pilato decide poner a Barrabás con Yeshua para hacer la elección, él está convencido de que el pueblo no va a querer que se le suelte a Barrabás. No, especialmente los fariseos. Especialmente los fariseos. Pero lo que nosotros nos vamos a preguntar, ¿por qué al final eligen a Barrabás? ¿Quién era Barrabás? Bueno, este había sido echado, versículo 19, en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Y bueno, después dice otra vez lo que Pilato volvió a hacer. Hechos capítulo 3, vamos a ver. Hechos capítulo 3. Fíjense lo que Pedro dice acerca de este hombre. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Yeshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Fíjense que le está hablando a los judíos que ahora están en Pentecostés, ¿no? Cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Ustedes negaron, dice. Y esto es importante entender. Ustedes negaron al santo y al justo y pidieron a un homicida. Si vos le aceptás a un homicida como para darle libertad y le rechazás al justo y al santo, automáticamente, ¿qué te hace vos? Vos no mataste, vos no robaste, pero vos le aceptás a él, vos preferís que él sea liberado. ¿Qué quiere decir esto? Vos te hacés cómplice de este homicida. No sé si me captan, ¿no? Si vos aceptaste que él sea libertado, si vos le escogiste a él, quiere decir que
vos sos cómplice. Todos nosotros entonces somos Barrabás. O sea, todo lo que le está diciendo Pedro, Barrabás. Homicida. Ustedes se identificaron con el asesino, con el ladrón. No se identificaron con el justo y con el santo. Así le está diciendo. Ustedes, su mentalidad es asesina. La pregunta que uno puede hacerse hoy, en el año 2017, es, si yo estuviera en ese momento allí, y si yo tuviera que tomar también esta decisión, ¿cuál sería? ¿Suelten a Barrabás o suelten a Yeshua? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes a quién le elegirían? ¿Qué creen? Claro. La mayoría, no, yo le decía a Yeshua. ¿A quién Yeshua los que van a elegir? El que está siendo ahí ejecutado por ser el Mesías, el que está ejecutado porque está proclamándose hijo de Dios. O a Barrabás, el que supuestamente va a traerles libertad, va a pelear con los saduceos, va a pelear con el sistema romano religioso, va a darle lo que la gente quiere en ese momento. Quería una libertad política, no quería una libertad espiritual. La gente buscaba una libertad política, económica, alguien que mejore su calidad de vida. ¿Qué es lo que busca la gente en este tiempo también? La misma cosa, ¿no? Buscamos a alguien que mejore nuestra vida, nuestra situación. Entonces, sí o sí, elegirían también a Barrabás. Sí o sí. Esa es nuestra realidad. Por eso, Pedro le está diciendo, esa es su mentalidad de ustedes. Aunque hoy nosotros al ver la historia podríamos decir, no, yo no haría eso. Pero en la situación que estamos no nos queda otra. Por eso los fariseos conocían. ¿Por qué dice que persuadían a la gente? ¿En qué sentido le persuadían? Él nos va a liberar, Él va a darle libertad, Él pelea con los romanos, Así, entonces la gente, sí, suelten a Barrabás. No es que la gente solamente le dice, digan por Barrabás y que no. Les convenció. Le hicieron creer, ese Barrabás es verdaderamente el libertador que esperamos. Yeshua, ¿qué le enseñaba a Yeshua? Ama a tu enemigo. Si un romano te dice que lleve 1 milla, lleva 2. Si alguien te abofetea por una mejilla, ofrécele también la otra. ¿Acaso eso le gustaba a los judíos? Ellos querían a alguien que diga, vamos a matar a estos romanos, vamos a cortarle su cabeza, vamos a degollarle. Ese tipo de libertador ellos querían. Y los fariseos le convencieron. ¿Por qué? Porque lo que ellos vieron peligroso en Yeshua era que Yeshua le desenmascaró a ellos. Fíjense que por más que Barrabás era un sedicioso, les robaba a ellos, era ladrón, tenía toda la característica para ser condenado, pero Barrabás nunca le desenmascaró a ellos. Nunca podía enfrentarse con ellos a través de la escritura. Y Jesús a través de la escritura les demostró que ellos eran falsos, que ellos eran mentirosos, que ellos eran hipócritas, que ellos eran sepulcro blanqueado. Y eso es peor, ¿saben? Puede haber en una congregación algunos hermanos rebeldes que se quejen de, que se quejen de la luz, que se quejen de la comida, que se quejen del trato, que se quejen de muchas cosas en la iglesia. Pero cuando vos descubrís la falsedad en la escritura, en el mensaje, ese es peligroso. Ese es lo que hay que eliminarlo cuanto sea. Porque ese puede provocar realmente un revuelo verdadero. ¿Me entiendes? Entonces pues, la gente puede quejarse de cualquier cosa. Pero cuando vos descubrís la falsedad en la palabra, ahí sí está el problema. Por eso ellos querían eliminar. Porque ellos querían usurpar constantemente el lugar del Mesías. Ni siquiera Poncio Pilato vio como problema a Yeshua. Más bien, Poncio Pilato vio a los fariseos y a los saduceos como falsos. Los descubrió, pero él no podía hacer nada. Lastimosamente él no podía hacer nada. Bueno, volvamos a 16. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua llamado el Mesías? Recuerden la palabra Mesías o Mashiach. Representa el que tiene la autoridad, el que tiene el poder para guiar nuestras vidas.
Le está diciendo, Barrabás. ¿Quién es Barrabás? El guerrillero, el sedicioso, el asesino. O a Yeshua, el que es conocido, es llamado el Cristo. Acá sale la palabra Cristo, pero lo correcto es Mesías, ungido, elegido para reinar sobre tu vida. Bueno, fíjense, la gente prefiere uno que traiga guerrilla, que traiga alboroto, que uno que reine sobre su vida. Yo siempre me doy cuenta, ¿no? No, nosotros siempre decimos, no, Cristo siempre no, pero la verdad no. Nosotros no queremos que nadie reine sobre nuestra vida. Nosotros queremos a alguien que haga alboroto, que haga zarambí. Ese es el tipo de líder que busca la humanidad, lastimosamente. Y acá se ve reflejado eso. Versículo 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Entonces, mientras él estaba pensando en la decisión que iban a tomar esta gente, le envía un mensaje a su esposa. Su esposa, como habíamos hablado la vez pasada, era alguien así como una tipo sacerdotisa o como una persona que consultaba a espíritus o más o menos que buscaba también de alguna manera algún dios. Y en ese momento dice que tiene un sueño, que alguien le dice que esta persona es alguien justa, alguien importante, alguien que no tiene culpa. Y le atormenta, dice. Se siente muy atormentado, se siente muy presionada. Y para que se meta en los asuntos de su esposo, es porque era algo muy grave. Y esto dejó más quebrantado a Pilatos. ¿Qué hago? ¿Qué dice? ¿Qué fue lo que le dijo a su esposa? Le dijo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho. Que no sea tu culpa la que haga que él tenga que padecer. Que no sea tu responsabilidad, que no sea tu carga. Pero la verdad, ¿quién estaba ahí? ¿Quién podía decidir si Yeshua era condenado o no? ¿Quién tenía la potestad de decidir eso? ¿Quién? Poncio Pilato. Lo único que, para que él no acepte su culpa, él no tenía que haberse lavado la mano. Él tenía que renunciar. Yo renuncio a este cargo. Así tenía que hacer. Yo renuncio a este cargo. Entonces ahí sí, él no iba a tener culpa. Porque el único que podía decidir en ese momento si Yeshua era ejecutado o no, era el gobernador de Judea. A ellos se le había dado esa autoridad. Y precisamente a quién ellos tenían que ejecutar, a los que eran acusados de sedición. ¿Sí? A esos. Y Barrabás no solamente fue acusado de sedición, Barrabás asesinó a un soldado romano. Imagínense cómo escucharía el emperador romano cuando se entera que a un hombre que decía que dad a César lo que es de César, que no hay prueba realmente de que hizo, de que atacó a alguien o violentó algo, fue condenado y fue liberado una persona que mató a un soldado romano. Eso sería algo muy terrible. Entonces el corazón de Poncio Pilato estaba muy angustioso. ¿Qué hago? ¿Cómo hago, no? Tenía muy difícil su situación. Esto, todo lo que la Biblia nos está enseñando, ¿no? Es la misma posición que tiene una persona que va a decidir entre servir a Dios, despojarse de su sistema, despojarse de su mundo, de su vida, o seguir con la vida que siempre está. Eso es lo que nos quiere hacer entender, ¿no? Vos tenés como un aprieto, ¿no? Vos vas a cambiar, vas a seguir al Mesías, vas a renunciar por él, vas a negarte a ti mismo, o vas a seguir haciendo lo que haces, pero negando y rechazando la verdad. Es igualito esta situación. Esta es la posición que Dios le puso a Poncio Pilato. 27. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Los líderes, los que querían ocupar el lugar, hablaban a la gente. Barrabás le va a traer libertad, Barrabás le va a traer
esperanza. Barrabás va a pelear con los romanos. Barrabás, ellos convencieron a las personas para que ellos hablen por Barrabás. Y uno tiene que pensar, ¿por qué la gente tan fácilmente se puede decir, convencida o engañada? ¿Por qué tan fácilmente cuando digan esto, digan que fulano, queremos, ¿por qué tan fácilmente? Porque la gente no está acostumbrada a pensar, a abrir su corazón, a meditar. Simplemente a escuchar como tipo una voz, ¿no? Como un liderazgo, ¿no? Ustedes digan esto y esto es la verdad. Está acostumbrada de esa manera. Entonces ellos dijeron, voten por Barrabás. Barrabás no va a traer la salvación, Barrabás no va a traer libertad. Ahí está. Ellos eligieron al homicida y al asesino y rechazaron al justo. Siempre están acostumbrados las personas a hacer esas cosas. Están habituados a elegir al que le va a causar desgracia en la vida. Vamos a ver unos textos que nos ayudan a entender este punto. Isaías 51 quiero mirar. Isaías 51, versículo 14. 51, 14. El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, el Señor, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. La Biblia siempre está mencionando acerca de alguien que está agobiado y desesperado y en una situación sin esperanza, ¿no? Entonces, en este caso, este hombre culpable, este hombre que es rebelde con todas las leyes, solamente podía tener desesperación. Pero la Escritura habla que no morirá en la mazmorra, ni le faltará pan. Hay una promesa para libertar al cautivo. Vamos a otro texto, 61.1. 61.1. Estamos tratando de entender qué es lo que ocurrió. ¿Qué cosa fue lo que ocurrió en ese día? Dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió. Recuerda que la palabra ungido es igual que Mesías, ¿no? Me escogió, me eligió, me consagró. Me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Este mismo escrito, este mismo texto, cuando a Yeshua se le permitió leer, él mencionó. Y dijo ¿qué fue lo que dijo después de leer todo? Hoy, delante de ustedes, se ha cumplido esta palabra, dijo. Entonces, ¿quiénes son los presos? ¿Quiénes son los que están abatidos? Las personas culpables. El libre, el que se siente bien, el que no tiene culpa con nadie, no está abatido, ¿no? Por eso no busca, ¿no? Entender la voluntad de Dios. Si ustedes no logran entrar en ese mundo que está un preso que espera la muerte, no entenderán tampoco lo que significa recibir la gracia de que vas a ser libre. Esperando la muerte, esperando ya ser ejecutado, sabiendo que el imperio más fuerte del mundo te quiere muerto, sabiendo que tu religión, tu pueblo, la religión de tu pueblo te quiere muerto, no tenés ninguna esperanza en esta vida. Pero acá dice que Yeshua vino para dar libertad a los cautivos. No solamente Barrabás iba a ser liberado en ese día, sino Dios quería enseñarnos que ese tipo de persona que no tiene esperanza solo puede ser libre cuando alguien ocupa su lugar, cuando alguien carga sus penas, únicamente así. Bueno, eso está diciendo en Isaías 61, ¿no? Versículo 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Fíjense lo que dice acá. En aquel tiempo
hablando de los tiempos finales, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. Entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Está hablando de que el propósito del Mesías, el propósito del ungido en los últimos tiempos es traerle libertad a todos los que se hayan inscrito, a todos los que se hayan escogido para la voluntad de Dios. Y muchos de los que duermen, ¿quiénes serán esos? En polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces la muerte tampoco es una cárcel para el que tiene la voluntad de Dios, para el que está en la gracia de Dios, sino que es una forma de que Dios va a libertarnos en los últimos tiempos. Eso es lo que Daniel nos quiere decir. Bueno, ahora si volvamos a Mateo, vamos a terminar ya esta parte. Versículo 20, ¿no? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Imagínense cómo escucha Pilato. No puedo creerlo. No, ustedes me están tomando el pelo. Ustedes quieren que les suelta. Me parece que ni Barrabás habrá creído. Imagínense ustedes a Yeshua ahí en un costado, Pilato en el medio, y Barrabás, el asesino, el odiado por todos. Y que Poncio Pilato le pregunte ahí a la gente: ¿a quién quiere ustedes que les suelte? Él jamás pensaría: no van a pedir por mí, saben quién soy yo. Acá hay fariseos, los que están acusando a Yeshua son fariseos. Y además los romanos no van a querer soltarme. Y la gente empieza a gritar: Barrabás, queremos a Barrabás. Hay dos conceptos aquí. Uno, Barrabás puede pensar: yo soy muy importante, soy muy especial, soy alguien que el pueblo ama. Pero eso no es la verdad, ¿no? La verdad es que él va a ser suelto únicamente porque el otro condenado es Yeshua. Cualquiera hubiera sido el condenado, menos Yeshua, jamás hubieran dicho Barrabás. Cualquiera hubiera sido, no importa quién sea, cualquiera. ¿Sí o no? Jamás hubieran dicho Barrabás. Barrabás no es digno de ser liberado. Barrabás no es digno ni para la religión judía, ni para los romanos, ni para la ley de Dios. Para la ley de Dios él es culpable, porque es asesino y es ladrón. Y la Torá condena al asesino y al ladrón, ¿o no condena? Entonces, si le ponemos a Barrabás delante de la ley de Dios, él es culpable. Si le ponemos delante de la ley romana, la ley del emperador, él es 100% culpable. Si le ponemos delante de la ley rabínica, judía, ¿cómo le vas a robar al templo? ¿Se acuerdan qué decían los rabinos? Si vos orás por el templo, no hay tanto problema. Pero si jurás por la ofrenda del templo, ahí sí, eso es grave, ¿no? ¿Sí o no? La ofrenda era sagrado. Solamente el jurar por la ofrenda. Pero Barrabás, ¿qué hacía con la ofrenda? Robaba, asaltaba. Entonces él, para la tradición judía, entonces él era 100% culpable. Para los romanos también. Y para la Torá también. O sea que no hay forma de salvarle a este tipo. Pero el otro condenado era Yeshua. ¿Acaso él estaba en contra de algún artículo romano? ¿Él quebrantó algún artículo romano? No. Cuando querían echarle, ¿se acuerdan cuando querían echarle con el tema de la moneda? Él respondió correctamente: esta cara es de César, pues paguen a César lo que es de César. Aporten sus tributos. Cuando vino a cobrarle, los cobradores de impuestos, ¿él qué le dijo a Pedro? Ve y saca un pez y paga. Paga, le dijo. Él pagó su impuesto. Él no ofendió al gobernador, al emperador de Roma.
Entonces, delante de Roma él no tenía culpa, ninguna culpa. Delante de la ley rabínica, él tampoco tenía culpa. Él no había quitado nada de los rabinos. No le había asaltado, no le había robado. Cuando él habló en contra de los rabinos, ¿qué era que dijo? Todo lo que ellos enseñan, hagan. Solamente no copien su conducta, porque ellos no hacen lo que está escrito en la palabra. Entonces él no ofendió a ellos, solamente dijo, hagan, acepten su enseñanza, pero no imiten su vida. Simplemente así habló. Y cuando en la Biblia parece que les baja la caña, eso es una manera de pensar nuestra. Nosotros nomás creemos que él le dijo, hipócrita, fariseo, malditos, morirán. No. Yo creo más bien que les habló con un corazón abierto. Con un corazón. Estas personas no están haciendo lo que dice la Escritura. No están viviendo como dice la palabra. Pero están enseñando la palabra. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Sigan la palabra. Eso es muy importante. Y en cuanto a la Torah, en cuanto a la ley, ¿Yeshua tenía culpa? Nada. Él no quebrantó ni un solo mandamiento. Está escrito en el libro de Pedro. Quien no cometió pecado es. No cometió ni un solo pecado. No quebrantó Shabbat. No quebrantó ningún mandamiento. No quebrantó comida, alimento kosher. Para mucha gente, Yeshua quebrantó el Shabbat. Cuando él recogía espigas, dice, que él quebrantó el Shabbat. Para muchos él quebrantó la ley de la alimentación kosher, alimentación pura. Cuando él dice que hacía limpio todos los alimentos. Que nada de lo que entra por la boca contamina, sino lo que sale. Ahí muchos aseguran que él ya permitió que comamos lo que sea. Él hizo eso. Si hubiera hecho eso, entonces él no era digno de morir en la cruz. Porque eso se llama transgresión. Y si es cierto que él pagó todo en la cruz, entonces primero tenía que haber muerto en la cruz y después tenía que haber enseñado eso. ¿Sí o no? Si es que es cierto. Primero él tenía que haber muerto en la cruz y después ya podía quebrantar el Shabbat. Después ya podía decir que todos los alimentos estaban limpios, porque ya pagó. Pero cuando él estaba enseñando eso, todavía no pagó. O él por la fe había hecho eso. O se le estaba agregando a su cuenta. Todo es una falsedad. Entonces, tanto por la ley romana, por la ley rabínica y por la ley de Dios, no había culpa en Yeshua. No había. Y el otro preso, por la ley romana, 100%. Por la ley rabínica también, por la ley de Dios, por la Torah, totalmente culpable. Pero ¿cómo es posible que la persona que no tenía culpa fue condenado y la persona que tenía culpa fue libertado? Eso se llama la gracia. Eso se llama la gracia. Ocurrió una cosa increíble. El hombre justo, el hombre santo, el hombre que no hizo maldad, cargó las culpas del pecador, del que no tenía opción, del que no tenía ninguna solución. Eso ocurrió aquel día. Y esto le sorprendió a Pilato. Y respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Versículo 21. Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Yeshua, llamado el Mesías? Todos le dijeron, sea crucificado. ¿Cómo voy a hacer eso? Pilato estaba totalmente atormentado. Yeshua tenía que decir algo, ¿no? No, por favor, Pilato, no me mates, por favor, yo no hice nada. Pero Yeshua, cuando escuchaba, sea crucificado, ¿qué hacía Yeshua? ¿Qué cara ponía? ¿Qué manifestación? Malo, yo no hice nada, así, nada. Cuando él callaba y todos le acusaban, ¿qué estaba haciendo él? Estaba cargando todas las culpas. Ellos eran malos. Ellos eran culpables. Ellos eran cómplices de Barrabás. ¿Sí? Pero Yeshua estaba viendo esos corazones. Sí, por eso he venido. Vamos a ver un texto. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Lo que Pablo nos explicó. Fíjese lo que dice ahí. Y él, por Yeshua, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos
en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Recuerden, Barrabás representaba a la corriente de este mundo, al sistema que el mundo quería. El hombre siempre hace las cosas de acuerdo a la corriente de este mundo. No puede desligarse del mundo. Por eso Barrabás representaba eso. Entonces, apoyar a Barrabás es apoyar al sistema, a la corriente del mundo. En eso estábamos nosotros. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si ustedes se sujetan, se someten al sistema, ustedes están obedeciendo al príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es esa persona? ¿Quién es ese príncipe? ¿Qué es príncipe? Es un gobernador. Es alguien que domina, que controla. ¿Y cómo podemos saber qué me controla a mí? ¿Cómo yo puedo saber? No, a mí no me controla. En ninguna manera. A mí no me controla. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo identificar que a mí no me maneja? Observen si son arrastrados por la corriente de este mundo. Observen, analicen bien. Entonces, acá dice que este príncipe opera en los hijos de desobediencia. La persona que en vez de hacer lo que Dios dice, hace lo contrario. A través de ellos trabaja. Pero recuerden que Pablo está diciendo que de eso Yeshua nos liberó. Nos libertó. En estos momentos, toda esa gente que está ahí clamando por Barrabás, entre los fariseos y toda la gente, ¿quién les está manejando? ¿Quién les está controlando? El príncipe de la potestad del aire. Ellos están rechazando a un justo, a un santo, a un hombre perfecto, a un hombre que no hizo daño a nadie, y están eligiendo a un pecador, a un asesino, a un bandido. Quiere decir que ellos están entrando en esa misma línea con él. Entonces, ¿ellos qué merecen? De acuerdo a la ley de Dios y a la Torá misma, ¿qué merecen toda esa gente? Muerte. ¿Sí o no? Están muertos. Delante de Dios, todos ustedes están muertos. ¿Cuándo fue otra vez que Dios pudo hablar con esa gente? Hemos leído ya hace rato en Hechos capítulo 3, cuando le dijo, ustedes entregaron al Santo de Israel y eligieron un homicida. Y después de ese relato en Hechos capítulo 3 dice que ellos se compungieron de corazón. Dice, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Recién se dieron cuenta. Hermano, mientras nosotros nos demos cuenta que estamos rebelándonos contra Dios, contra su voluntad, contra su ungida, que le estamos mandando a traer a la cruz, que le estamos cambiando por el príncipe de la potestad del aire, por el hijo del sistema, entonces nunca vamos a sentir compungido nuestro corazón. Siempre vamos a estar tranquilos. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Bien, estoy tranquilo. Porque no estamos dándonos cuenta de que estamos gritando. Eso la Biblia dice. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Y cómo? ¿De qué manera nosotros vivíamos en ese ambiente? Dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, atiendan bien, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué es naturaleza? Es lo que mi carnalidad quiere hacer, pero está la voluntad de Dios que me dice, eso no hay que hacer. Entonces, cuando ustedes observan que hacen lo que su carnalidad dice que hagan, son guiados por su naturaleza. Mi carnalidad dice que haga así, pero la palabra dice que no. Pero yo quiero hacer así y mi carnalidad es más fuerte, entonces soy enemigo de Dios. Así simplemente, ¿no? La Biblia está mencionando. De eso dice que nos liberó. Nosotros los que estamos acá hemos sido liberados de eso. Eso es lo que yo creo, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que creer. Entonces tenemos que ver hasta dónde soy controlado por mi deseo. Y voy a empezar a entender la voluntad de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, fíjense, Dios es rico en misericordia. Rico en misericordia. Somos realmente Barrabás, pero Él es rico en misericordia. Porque la verdad, Barrabás y sus secuaces son toda esa gente que apoyaron a Él, no merecen la vida. Si nosotros éramos Dios, tal vez hacíamos lo que Juan y el otro, Juan y ¿quién era? Me olvidé.
pidieron, ¿no?, a Yeshua que descienda fuego sobre ellos y los consuma. Bueno, muchas veces te llega a ese corazón. Pero en este tiempo yo me daba cuenta que yo era de ese grupo, ¿no? Nosotros éramos los que estábamos pidiendo por Barrabás. Pero Dios era rico en misericordia. Esa es la diferencia. Si Él no era rico en misericordia, yo tenía que ser exterminado por el lobo del aire. La verdad. Tenía que ser masacrado. Porque eso es lo que merecíamos. Ese tipo de gente. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Yeshua. Por gracia soy salvo. Gracia es un regalo. Barrabás no merecía ser liberado aquel día. Barrabás no merecía que la gente le elija a él. Él merecía morir crucificado. Él merecía garrotazos, escupitazos. Eso merecía. Los romanos, ¿acaso cómo creen que un romano se va a sentir al saber que un judío mató a su compañero? Le odia. Entonces ese odio estaban descargando, en vez de descargar en Barrabás, ¿en quién estaban descargando? En Yeshua. Yeshua nunca le hizo daño a ningún romano. Yeshua nunca le hizo nada a nadie. Entonces, ¿en quién esos romanos estaban descargando su ira? En ese romano maldito, en ese judío maldito que mató a su compañero. Toma, acá rey, ¿dónde está rey? Ellos así sentían. Eso tenía que recibir Barrabás, el hijo del Padre. El hijo del Padre tenía que recibir eso, y ese nombre puede ser profético. Porque Dios al hijo del Padre le liberó. Le liberó para que cargue el Hijo de Dios. Bueno, volvamos a Mateo. Vamos a ir terminando ya. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Yeshua llamado el Mesías? Todos ellos dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Qué mal, a ver, ¿qué cosa hizo mal? Y acá que dice, pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. En otras versiones dice que él se puso en el lugar de Dios, se hizo pasar por hijo de Dios. Así dijo. Se puso como rey de Israel. Inclusive le acusan a Pilato, y si vos le soltás, todo aquel que se nombra rey es enemigo del César. Y si vos aceptás a un enemigo del César, te hace enemigo también de él. Lo único que Barrabás no hizo es considerarse rey. Esa era su parte, que no tenía culpa. Barrabás nunca dijo que era rey. Entonces, se dan cuenta cómo los judíos eran astutos. Él se considera rey. Entonces, si vos le apoyás a él, vos estás en contra del César. Y ahí ya Pilatos ya no sabía qué hacer. Voy a tener que cumplir la voluntad de esta gente, porque me están atacando ante el César. 23. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilatos que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, haya vosotros. Parece que él es inocente, ¿no? Parece que cuando yo no tomo responsabilidades por algo, soy inocente. Pero hay que entender, si dependía de mí, y eso quiero aclarar, si algo dependía de mí, si yo era el que podía decidir y me desligué nomás de la culpa, entonces no es que yo no soy culpable. Yo soy culpable. Si dependía de mí. Si dependía de mí reunirme, hacer estas cosas, pero no sé, como que dejé a cargo de otro o que otro decida, pero dependía de mí, entonces yo soy culpable. No puede Pilatos negar su culpa porque depende de él. Él tenía que firmar para que Yeshua sea sentenciado. Pero ¿qué representa el que se lave las manos? Era un simbolismo, ¿no? De que yo no tengo nada que ver. Ustedes han decidido, pero sí tiene que ver. Tanto romanos como judíos eran culpables. ¿Es así o no? ¿O solamente los judíos eran culpables? ¿Qué creen ustedes? Solamente los judíos. Ustedes saben que de aquí salió, de aquí arrancó el odio hacia los judíos. Ven, si era por Pilatos, Jesús iba a vivir.
Pilato era bueno. Los romanos somos buenos. Los gentiles somos buenos. Los judíos son malvados. Los judíos son asesinos. Muera judío, muera judío. Y desde ahí empezó el odio hacia todo lo que se trate judaísmo. A todo el pueblo judío. Y de ahí, por causa de esto vino gran persecución a la iglesia judía. Pero aquí no estaban todos los judíos. Lo único que estaban clamando era un grupo de personas influenciados por los sacerdotes. Y los sacerdotes eran unos traidores. Eran una persona engañadoras. No eran personas que vivían conforme a la voluntad de Dios. Entonces acá no tiene la culpa el judío en sí. Aquí tiene la culpa el hombre codicioso y ambicioso. Ese es el que tiene la culpa. Entonces la misma cosa ocurrió para culpar a todos los judíos. Un hombre ambicioso y codicioso que trataba de exterminar al pueblo escogido de Dios, metió esa idea y la humanidad entera hasta hoy odia a todo lo que se llame judío, todo lo que sea hebreo, todo lo que se trate de Israel odia y quiere exterminarlo. Tanto cristianos, católicos, mormones, etc. Por eso es que la gente no quiere aprender más las cosas del Antiguo Testamento y del pueblo de Dios. Ese es un pueblo aparte, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros tenemos nuestra gloria aparte en nuestro reino. Ya Dios nos creó un nuevo cielo, el cielo para los gentiles, para los creyentes. Los judíos son una raza maldita. De aquí salió ese odio terrible. Bueno, y respondiendo todo el pueblo le dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero recuerden, esta misma gente, mientras Yeshua estaba en la cruz, eso vamos a leer después, el que dijo, cuando veía a esa gente, el que respondió, ¿qué pidió a su Padre por esa gente? Si nosotros fuéramos creyentes verdaderos en Yeshua, en Jesús, en Jesucristo de Nazaret, escucharíamos lo que Él pidió por esa gente. Entre ellos soldados, fariseos, romanos, todos estaban ahí. ¿Qué pidió a su Padre? Padre, mátalos en mi nombre. ¿Así? Acaba con ellos. No, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Había romanos, había judíos, había sacerdotes, a todos. Perdónalos, escribió. Padre, perdónalos. Ese era el corazón de Yeshua. Porque no saben lo que hacen. ¿Y qué Pedro les dice después a esta misma gente cuando ya se sentían quebrantados su corazón? Hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y creed en la palabra de Dios. Y sean bautizados para que sean borrados sus pecados y vendrán tiempos de refrigerio. Les pidió que se arrepientan. Para ustedes es la promesa y para vuestros hijos y para cuanto el Señor llamare, cuando ellos le estaban dándose cuenta que habían cometió un error. Pedro le hizo entender, sí, pero todo eso era plan de Dios. Todo eso era la voluntad de Dios. Lo que Dios busca ahora es el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Hice mal, pero ahora quiero regresar a la verdad, al Padre. Vamos a ver Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 50. Un escrito que menciona sobre este punto. Fíjense lo que Isaías ya escribió acerca de lo que iban a hacer con el Mesías. Despreciado, versículo 3, Isaías 53, 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Si nosotros consideramos que esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo, yo considero que yo me incluyo en este relato. Yo me pongo acá. Que nosotros escondimos de él el rostro, como que no queríamos mirar, no queríamos observar, no queríamos saber, porque no nos sentíamos, no le sentíamos digno de nuestras vidas. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el versículo 6, todos nosotros
Recuerden, esto está hablando Isaías al pueblo de Israel. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada quien vive su vida, hace lo que quiere y como quiere. Mas el Señor cargó en él la transgresión, el pecado de todos nosotros. Nosotros éramos esa persona que estábamos, muera, entremos a Barrabás, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Terrible, descarriado totalmente, totalmente sin límite. Mientras nosotros estábamos andando así, estábamos clamando que maten al Salvador, que maten a Yeshua. Dios, ¿qué estaba haciendo? Elohim, ¿qué estaba haciendo? Estaba poniendo toda esa culpa en él. Todo estaba poniendo en él. La Biblia nos está enseñando ese punto. Versículo 7, ¿no? Versículo 8. No, 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 600 años antes de Yeshua ya estaba profetizado esta palabra. Mientras le llevaban, mientras le golpeaban y le maltrataban, él callaba. Ni siquiera decía, oigan ustedes, malditos romanos, van a ver, me voy a vengar. Nada. Tenía el poder para clamar, para reclamar. A un hombre que fue cortado su oreja, él le curó. A un hombre que había muerto, él le resucitó. Cuando había tempestad, él hizo calmar la tempestad. ¿Sí o no? Cuando había 5,000 personas con hambre, él multiplicó los panes. ¿Por qué ahí le están jugando, pegando, maltratando y no habla nada? No dice nada porque él está cargando nuestras culpas. Está llevando nuestra rebelión. Por eso la Biblia ya mencionaba, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de mi pueblo. Entonces, si uno no puede entrar en ese mi pueblo, tampoco puede entender la obra que Yeshua ha hecho. Si yo no puedo ser parte del pueblo de Israel, si yo no me considero pueblo de Israel, tampoco voy a pensar que tengo culpa. Es por eso que la cristiandad tradicional no se siente con culpa, porque ellos no sienten la ley y los mandatos como algo que deben hacer. Ellos no sienten como que han quebrantado los mandamientos de Dios. Ellos no se sienten culpables delante de Dios. Tienen remordimiento en su conciencia nada más. Nada más. Y eso, fíjense que cuando vos tenés remordimiento en tu conciencia, cuando alguien te calma, un psicólogo, un hermano, una amiga y te habla algo, ya te calma otra vez. Y ya está bien ya otra vez. No te preocupes, amiga, todo eso pasa. Todos hacemos lo mismo. Yo también cuando era joven pequé también. Pasé, superé, ahora ya no hay problema. Ya pasé. Ya me consolaron ya. Entonces sigo viviendo así, cargando culpas que nunca siento que son culpables. Porque no siento que soy parte de este pueblo. Por eso que no me pesa nada. Cuando lleguemos a este punto de considerar que Yeshua vino a morir por su pueblo y yo soy su pueblo, voy a ver cuál es mi culpa. Y ahí voy a poder sentir realmente mi corazón compungido. ¿Por qué? Así, como en Hechos capítulo 3. Y ahí voy a valorar este sacrificio. Es por eso, hermanos, que el mundo actualmente no valora el sacrificio de Yeshua en la cruz. No le parece algo valioso. Por más películas que vean, por más imágenes que vean, porque no se identifican como pueblo. Bueno, Salmos 22 menciona sobre el Mesías. Versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Alguien está diciendo esto. Todos los antepasados que vivieron por la fe, clamaron y confiaron y Dios los liberó. Dios les dio la libertad. Mas yo soy, dice, gusano y no hombre. Y aquí nosotros una vez habíamos visto que esta palabra gusano es la palabra carmín, ¿no? De un animalito rojo
que se pega por el tronco y está ahí pegado, un gusanito, y cuando muere empieza a salirle un líquido rojo y sus gusanitos se alimentan de él. Y eso usaban anteriormente para ponerle tinta a las telas. Era una tinta roja. Entonces, acá se está identificando este escritor de este Salmos con ese gusano. Como alguien que iba a morir sobre el tronco, sobre el madero, para darle vida a muchos más. Yo soy ese gusano y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Después, todos los que me ven me encarnecen, se burlan de mí, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, libró. Entonces ya habla acerca de la crucifixión. Realmente el Salmo 22 muestra detalladamente cuando Yeshua estaba siendo crucificado. Pero vamos a continuar leyendo después. Vamos a terminar ya Mateo. Pero tenemos la última parte, ¿no? 25 entonces. Y respondió todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás. Y habiendo azotado a Yeshua, le entregó para ser crucificado. Y ya hemos visto bastante videos, ¿no?, de cómo fue azotado. No se preocupen, hoy no les voy a mostrar, ¿no? Pero ya ustedes se imaginan, ¿no? Ya hemos visto en películas cómo fue azotado. Hasta desfigurarlo totalmente. Hasta el látigo que usaban en aquel tiempo era un látigo que tenía piezas cortantes, que más que golpe desprendía la piel, más que golpear el cuerpo, le daba un pequeño golpe también, pero cuando regresaba así empezaba a desprender y le empezaba a hacer como heridas, muchas heridas. Eso es terrible, ¿no? Hubiera sido mejor le den con un palo golpes así, pero le empezaban a descascarar así. Entonces todo el cuerpo estaba desfigurado, como para que todo sangre. Esa era la situación terrible por la que pasó el Mesías. Dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, un montón de soldados, una compañía, no sé cuántos soldados ocupan una compañía, pero son varios. Empezaron cada uno a a burlarse, como que a descargar su ira, su enojo. Qué raro esto, ¿no? Le golpeaban, dice que le ponían un manto aquí y le golpeaban. En otra parte de la Biblia dice, adivina quién te pegó. Cuando alguien te apunta así para pegarte y vos estás viendo el golpe, tu cuerpo automáticamente crea una defensa que resiste, ¿no? Así. Pero cuando alguien te pone una manta y de repente vos no sabes de dónde viene, ¡pum!, viene un golpe, ahí sí duele mucho. Porque vos no sabes, está ahí, ¡pum!, después viene, ¿quién te pegó? ¡Pum!, viene otra de acá. Así. ¿Ustedes creen que Yeshua no sabía quién le pegaba? ¿Qué creen ustedes? Sabía, ¿no? Adivina quién te pegaba. Y después le hicieron una corona de espinas y le pone aquí en la cabeza. Y se burlan de él. ¿Qué dice aquí? Entonces los soldados del gobernador llevaron a Yeshua al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le encarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Fíjense cómo le trataban. Descargaban su ira contra él. Y uno se preguntará, ¿pero qué le hizo Jesús a estos romanos? ¿Por qué se descargaban con él? ¿Qué le hizo? Nada. La verdad, ¿con quién ellos se estaban descargando? Con Barrabás se estaban descargando. Era Barrabás el culpable. O sea, con nosotros se estaban descargando. Éramos nosotros. Era eso que después, en Hechos capítulo 3, se compungieron de corazón. ¿Qué hemos hecho? Hermanos, ¿qué haremos? Contra eso los soldados se estaban descargando. De eso Él nos libró, dice la Biblia.
Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ya, ni siquiera ya le llevaron, esto ya fue un extra. Los soldados se aprovechaban de él. Todas estas cosas, hermanos, el Mesías padeció por nosotros, por su pueblo escogido. Por más rebelde que sea su pueblo, Él vino y padeció por ese pueblo rebelde. Amén. Y ahora lo que falta es que ese pueblo le reconozca, ¿cierto? Él es nuestro Mesías. Es por eso que ahora la diferencia del pacto antiguo y del pacto nuevo es que esa obra maravillosa que hizo Yeshua por nosotros nos va a motivar. Y por eso vamos a querer seguirle. Eso es algo que nos tiene que cautivar. Alguien fue quebrado por mí. Alguien que no merecía, alguien que estaba en el trono. Dejó el trono para hacer eso. Entonces los que sean dignos de aceptar tremenda gracia, son dignos de reinar con Él también cuando Él vuelva. Amén. También los que menosprecien la sangre del Hijo de Dios, que dice la Biblia, ya no tiene más sacrificio por sus pecados. Hebreos capítulo 10, 26. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Estando un poco sorprendido, yo por fin podía aceptar que al consumar el pecado yo quedaba. Esto fue Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiamos el libro de Mateo. Para más información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Mi Salvador, a Jesucristo, que me ha dado el perdón, yo he encontrado mi Salvador, a Jesucristo, quien me ha dado el perdón.